Hola, ¿se oye? ¿Se oye aquí? Hola, hola. Maestra Carolina en el Zoom, ¿me podría hacer favor de probar rápidamente su micrófono? Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Le escucho muy bajito. ¿Podría seguir hablando para poderle subir volumen? Claro. También para probar la cámara, a ver qué tal se ve. ¿Ya me escuchan un Po- poquito más? Sí, ahí le escuchamos mejor. Muchas gracias, maestra. A ustedes. Ya se puede silenciar hasta que le digamos, gracias, maestra. Sí, no sé si de una vez pruebo poner la proyección del material que tengo. La proyección sería cuando sea su turno, maestra. Pero sí, sin ningún problema, cuando sea su turno puede poner la proyección. Ah, bueno, gracias. Gracias. Bueno, buenos días, chicos, chicas, chiques. Vamos a iniciar con la mesa número 6, titulada Escena y Pedagogía. Hoy nos acompañan dos de nuestros maestros de aquí de la casa y tenemos una invitada de la Universidad de Puebla. Recordarles a los participantes que tienen 15 minutos para exponer y como tengo un poco de complejo de árbitro, traje tarjeta amarilla para que cuando ya estén a punto de 5 minutos antes de los 15 minutos que tienen asignados, les paso la tarjeta amarilla y si veo que ya se acabó el tiempo, paso la tarjeta roja y si ya le continúan, les paso el tótem de madera. Entonces,
claro. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio con la maestra Ligia Aguilar. Sí, bravo, bravo. Nuestra queridísima y admirada Ligia Aguilar. Ella es maestra fundadora de la ESAI, Escuela Superior de Artes de Yucatán, ahora universidad, licenciada en Educación Artística, maestra en Dirección de Escena y maestra acreditada en el método de educación somática Feldenkrais. Su propuesta se titula La respiración como integradora de la persona en la unidad grupal. Bienvenida, maestra. Bueno, renombré esto como la respiración como proceso en el aprendizaje o la respiración es el proceso. Agradezco mucho la invitación y también quiero decirles que me enfoqué un poquito en un ejercicio teatral, pero que las de danza están, por supuesto, incluidas en toda esta reflexión que estoy haciendo. Y empiezo diciendo unas palabras de Nazaret Castellano, que es neurocientífica, y nos dice, la respiración se adapta en cada momento a nuestra existencia porque es ella en sí misma la experiencia. Y bueno, iniciamos las prácticas corporales llevando la atención de los participantes hacia uno mismo a través de la intropercepción del movimiento espontáneo y la escucha del sonido que se genera al respirar. Es una de las estrategias que utilizamos algunos docentes de las artes escénicas para promover en los estudiantes el desarrollo de la autoconciencia y conciencia del entorno. Uno de mis ejercicios favoritos para propiciar la comunión grupal y generar la conciencia del entorno es el que nombro la célula, ejercicio que es del dominio de todos, pero estuve investigando y no sabemos muy bien de dónde viene este ejercicio. Pero es seguro que lo aprendimos, lo interpretamos y lo reinterpretamos cada vez que lo damos, ¿no? Así que el ejercicio que hoy les voy a describir, voy a hacerlo tal y como lo estoy interpretando y reinterpretando cada vez que regreso al momento de despertar la escucha, la atención y la unidad grupal en el primer semestre a los estudiantes de la licenciatura en teatro. Para realizar el ejercicio, les solicito a los estudiantes que se coloquen en círculo, de modo que uno haga contacto sutil con el otro a través del hombro o alguna parte del brazo. A través de la voz, continúo dando indicaciones para que en primer lugar cierren sus ojos. Después pueden hacerlo si quieren, aunque no estén en contacto con nadie. Vayan reconociendo cómo se encuentra repartido el peso de su cuerpo. Ellos que están de pie, pues entre sus pies, pero ustedes al estar sentados. Y cómo se encuentran sus rodillas. Y en mi caso, utilizo la imagen de las rodajas de un tomate. Les invito a reconocer cómo se ubica la rodaja de sus rodillas sobre la rodaja de sus tobillos y la rodaja de su pelvis sobre las rodajas de sus rodillas, de sus tobillos y en relación a sus pies. Y así sucesivamente hasta que llego a la cabeza y cómo se coloca esta rodaja que es su cabeza sobre sus hombros y estos sobre su pelvis y su pelvis sobre sus rodillas y sus rodillas sobre sus tobillos y cómo va repartiéndose todo esto entre sus pies. Luego voy llevando su atención a la respiración, a la sensación del aire al entrar y al salir por sus fosas nasales, la de los movimientos de expansión y relajación de las costillas y del abdomen, y poco a poco les conduzco a reconocer el vaivén producido por estos movimientos de expansión y contracción. Y les pido vayan soltando la tensión muscular, sobre todo en las rodillas, y que permitan que el movimiento se expanda hacia abajo en dirección de sus pies y hacia arriba en dirección de su cabeza. Les pido que observen cómo es ese ir y venir de su cuerpo, si es de adelante hacia atrás, de lado a lado, o quizá parezca una espiral, y escuchen hacia dónde
les lleve el cuerpo. Les aconsejo entonces abrir los ojos y dejar ir al cuerpo para que suceda el movimiento. Y es en este dejar hacer al cuerpo que surge de pronto un paso hacia atrás o hacia un lado, el cual los participantes deben de tomar y repetir una y otra vez hasta que todos los demás participantes se unan a este movimiento, y pronto surge que otro compañero proporciona otro impulso y con ello otra dirección y un paso y un sonido. Y de esta manera se genera un ritmo grupal en el que todos se encuentran integrados. El ejercicio evoluciona cuando se les pide que rompan el círculo y continúen replicando el sonido y el movimiento, pero cada uno en su espacio y dirección distinta, para luego variar la intensidad del sonido y del movimiento, ir de quedito a fuertísimo. Lo interesante de estos ejercicios que usan la respiración como recurso integrador de la persona consigo misma y con su entorno próximo es cómo este acto espontáneo de respirar se convierte en proceso y aprendizaje de la convivencia y la escucha, y cómo, si la comunicación es inconsciente entre la persona y su propia respiración y el sistema nervioso está al mando, somos conscientes pero no dirigimos los cambios. La neurociencia explica que hay varias estaciones que determinan la naturaleza del patrón respiratorio. Hay un centro que regula la inspiración, le sigue otro que regula la apnea y estimula la inspiración y marca su finalización. Otro centro de control del ritmo, y es este centro que las neuronas encargadas de la inspiración hace que se acompasen con las de la expiración. También nos dice que la respiración no es un reloj, que se sigue fielmente su paso o que sigue lo que acontece en el exterior. Atiende también a los niveles de oxígeno, dióxido de carbono, al pH en la sangre, siendo el cerebro el que integra a cada momento el más mínimo cambio hasta los más sutiles. El cerebro respira. Y cito a Nazaret. Nazaret Castellano, aquí está el libro por si lo quieren revisar. Ella dice, la idea más aceptada en la academia era que la respiración se hace eco de los procesos cognitivos y emocionales, pero no se le otorgaba ningún papel regulador de estos, solo recibía órdenes. Era un súbito fiel del cerebro. En la última década, esta idea ha dado un giro revolucionario apoyándose en las evidencias neurobiológicas de la influencia que tiene el patrón respiratorio sobre la dinámica neuronal de estructuras cerebrales involucradas no solo en el procesamiento olfativo, sino en aquellas áreas de gestión cognitiva y emocional. La alternativa que ha ido ganando peso es la de considerar la respiración como una de las entradas que más impacta sobre el comportamiento. Castellanos, 2022. La neurociencia, explica Nazaret, ha identificado áreas cerebrales que están directamente influenciadas por la respiración y que se ha cuantificado con registros intracraneales la modulación que ejerce el ciclo respiratorio al medir la actividad hemodinámica, es decir, la pulso o la fuerza de la sangre. La modulación de la actividad hemodinámica en participantes que respiraban de forma natural para compararla con la actividad cerebral mientras contenían la respiración. Estos experimentos, comenta, se centraron en un área que se inhibe ante el comienzo de la ejecución de una tarea cognitiva y que su activación está correlacionada con el aprendizaje y éxito de la realización. Que los resultados de estos experimentos mostraron que durante la respiración libre, esta zona se desactivaba más que durante el intervalo de tiempo de contención respiratoria, y se concluye que la respiración facilita el aprendizaje. Ella explica que la respiración tiene una influencia sobre las neuronas del hipocampo, que es una área cerebral clave para el aprendizaje, y que en su arquitectura se fusiona el aprendizaje, la atención
y la memoria. Y dice, si la respiración influye en la capacidad de memorizar, recordar y aprender, es porque impacta en el hipocampo. Y dice que no puede haber aprendizaje sin memoria ni atención. Algo más en lo que ahonda sus palabras y ahonda a esta reflexión es que nos dice que las descargas eléctricas que emiten las neuronas para transferirse información se acompasan en ritmos, unos más lentos y unos más rápidos. Se sabe que las descargas eléctricas hipocampales emiten ritmos gamma muy altos, 40 descargas eléctricas por segundo, que los ritmos más rápidos son coordinados por los más lentos. Otra ley de la neurociencia, acota. Y para mantener el ritmo gamma en el hipocampo y sostener el aprendizaje, se requiere de un ritmo lento que sea sólido y constante. Y que ese ritmo lento es la respiración. En este contexto es que al analizar ejercicios de actuación, también de autoconciencia, del movimiento y también los que imparto en somática, es que siempre que inicio dando un momento para sentir y reconocer las distintas sensaciones que suceden en la experiencia de la respiración, reconozco primero un gesto espontáneo, inconsciente, que se expande dando unidad y conciencia de unidad con uno mismo y con un todos en la toma de conciencia del momento presente. Y gracias. Qué bello. Alguna vez escuché algo que se me quedó grabado y me encanta pensar que la respiración es el cordón umbilical que nos conecta con la atmósfera del vientre de nuestra madre tierra. Qué bonito. Gracias, maestra, por tu ponencia. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra invitada, Carolina Ramírez Reyes. Ella es bailarina, coreógrafa, docente e investigadora de la danza, enfocada en los procesos educativos y creativos de la danza contemporánea. Actualmente cursa el 8º semestre del doctorado en investigación educativa de la Universidad Autónoma de Puebla. Ella nos va a presentar el tema titulado La enseñanza de la creación coreográfica, dispositivos y procesos creativos en la danza. Bienvenida, maestra, mucho gusto. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok, estoy proyectando mi presentación, no sé si se alcanza a ver. Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Quiero comenzar agradeciendo a los organizadores del coloquio Pensar la Escena 2025 por aceptar mi participación en este evento internacional dentro de la Mesa Escena y Pedagogía. Y bueno, cambié un poco cambié el título de la ponencia porque quise todavía hacer más énfasis en la parte pedagógica. Entonces, bueno, finalmente el tema es el siguiente: trayectoria de la creación coreográfica, una mirada pedagógica a los procesos creativos en la danza escénica occidental. Bueno, mi propósito es analizar brevemente las características ideológicas, estéticas y creativas de los distintos regímenes estéticos de la danza escénica occidental para reflexionar sobre cómo estos han influido en la enseñanza de la danza. Desde un enfoque teórico voy a abordar la relación entre estética, cuerpo, creación y proceso educativo. Y bueno, tengo 2 preguntas que guiaron el desarrollo de esta ponencia y son las siguientes. ¿Cómo los regímenes estéticos configuran modos de enseñar y aprender danza? Y cómo las concepciones estéticas que sustentan la práctica coreográfica también han configurado la pedagogía de la danza. Voy a comenzar con, bueno, hablando un poco de las características del primer régimen estético, que es el ballet. Bueno, en el ballet se estableció una visión del cuerpo como un instrumento de perfección formal,
El fin estético de las artes clásicas es la contemplación de la belleza, por lo tanto, en la creación coreográfica el objetivo era desarrollar historias contadas a través de los gestos, el movimiento y el desplazamiento de los cuerpos en el espacio. Aquí todos los elementos estructurales de la danza y de la escena estaban supeditados a un contenido discursivo que estaba preestablecido, es decir, que ya existía este contenido antes de la creación coreográfica o a la creación de movimiento. Todos los elementos, como podemos observar en este video, se reiteran unos a otros persiguiendo un mismo fin. El sustento creativo, como ya mencioné, es un contenido discursivo o narrativo que puede estar sustentado en un libreto, una anécdota, y este va a determinar todos los elementos que se van a integrar y el uso que se les va a dar. Por lo tanto, la estructura narrativa es lineal o aristotélica. Aquí, el cuerpo del bailarín es un cuerpo idealizado, en donde refleja la destreza física y su capacidad de representar historias o personajes. El lenguaje de movimiento se va a adaptar al fin discursivo, por lo tanto es secundario al contenido. El lenguaje de movimiento ya existe y va a reflejar su contexto ideológico, pero no es específico al contenido de cada obra. Entonces, por ejemplo, en este video, pues los maestros de ballet pueden identificar claramente qué movimientos están haciendo las bailarinas y estos existen como lenguaje del ballet, no tanto que sean específicos a esta propuesta coreográfica, sino que ellos retomaban el lenguaje existente y lo recombinaban, lo ordenaban para que fuera lógico al contenido discursivo. Ahora, ¿cómo todas estas ideologías influyeron en los principios pedagógicos del ballet? Bueno, pues en este régimen se promueve un modelo pedagógico conductista transmisivo, es decir, que está basado en la imitación, en la repetición, y aquí el maestro es la autoridad y los alumnos reproducen los modelos impuestos. El conocimiento se va a depositar en el cuerpo a través de la imitación, la repetición y la precisión. Por lo tanto, el proceso educativo y también el proceso creativo queda subordinado a la conservación de los principios estéticos que sustentan al ballet. Por lo tanto, la pedagogía se basa en la obediencia a la forma, al movimiento y a la mirada externa, que en el caso de un salón de clases, esta mirada externa proviene del docente y en la escena proviene del coreógrafo. Ayer en una de las ponencias hubo una maestra que al final mencionó una experiencia que tuvo en una clase de ballet en donde se equivocó y el maestro pues la regañó, ¿no? No estoy justificando ningún tipo de violencia, pero creo que sí es importante entender que estos roles y funciones de docente y estudiantes no son aislados al régimen estético y al contexto social y ideológico del que proviene cada uno de estos géneros dancísticos. Entonces, en el ballet, bueno, hay una lógica mecanicista que da una visión instrumental al cuerpo como una máquina perfectible mediante la técnica. Okay. El siguiente régimen es la danza moderna, en donde podemos encontrar un cuerpo expresivo y también la creación como un proceso racionalizado. Bueno, voy a poner de fondo este pequeño fragmento de Lamentation de Martha Graham. Aquí, bueno, dentro de las características de la danza moderna, es que se reafirma la centralidad de la emoción y la interioridad. Aquí el cuerpo se va a convertir ya no en un cuerpo representativo, sino un vehículo de expresión y de autenticidad. La técnica ya no busca ocultar el esfuerzo para parecer grácil y elevado como en el ballet, sino que busca visibilizar la tensión, la gravedad, la respiración. Entonces aquí hay una transformación estética que responde a la búsqueda ideológica, en donde se busca precisamente afirmar al individuo moderno y la libertad frente a todas las condiciones preexistentes. Entonces, bueno, aquí el sustento creativo son las emociones, los anhelos y conflictos humanos y sociales. El contenido expresivo, en lugar del narrativo, es el fundamento para la creación de lenguajes coreográficos. Su objetivo es expresar sentimientos a través de los elementos de la danza. Y bueno, en la escena se privilegia al cuerpo, a diferencia del video anterior, en donde vimos un fragmento del Lago de los Cisnes. Aquí ya no hay tantos elementos de la escena,
Si hay iluminación, si hay vestuario, si hay utilería, pero se busca enfocarse mucho más en el cuerpo como elemento central de la escena dancística. Por lo tanto, bueno, aquí al sustentarse en las emociones y en los anhelos humanos, se aleja del libreto como un sustento creativo y el cuerpo transita de la representación de personajes e historias hacia la transmisión de sentimientos. La creación coreográfica se establece como una dicotomía que está integrada por una interioridad psíquica y por el cuerpo como una exterioridad física, material, perceptible, que va a implicar el uso de las herramientas teóricas y técnicas de la composición coreográfica. Bueno, cómo todo esto impacta en los principios pedagógicos. En este régimen se inaugura la enseñanza como una exploración. Aquí el rol del maestro cambia y se convierte en un guía de procesos internos de subjetivación. La técnica sigue presente, pero se legitima en tanto posibilita la expresión individual. La creación coreográfica se transforma en una práctica pedagógica encaminada a la construcción de una identidad estética y creativa. Por lo tanto, podemos observar cómo los principales exponentes de la danza moderna se hicieron toda una búsqueda personal y crearon lenguajes de movimiento que después fueron sistematizados para transformarse en técnicas formales, formativas, digamos. El desarrollo teórico de la creación coreográfica en este régimen permitió que la composición coreográfica se considerara como un campo disciplinario y pedagógico y se pudiera integrar a la enseñanza formal. Sin embargo, los procesos creativos continúan centrándose en la mente del coreógrafo, en la teoría más que en la práctica y en la disciplina más que en la experiencia corporal. Por lo tanto, en el aprendizaje formal continuaron priorizándose los principios técnicos y metodológicos sobre la vivencia de los cuerpos. Creo que esto cambia radicalmente en el siguiente régimen, que es el de la danza postmoderna, en donde ya podemos observar un cuerpo cotidiano. Aquí los bailarines comenzaron a preguntarse cómo pueden moverse sin partir de un modelo exterior al cuerpo ni de un contenido preestablecido, fuera discursivo, narrativo o expresivo. Entonces, aquí, dentro de sus principios ideológicos, comenzaron a cuestionarse el virtuosismo, la noción también de la autoría, empezaron a retomar las acciones cotidianas como caminar, saltar, arrastrarse, sentarse, para convertirlos en materia coreográfica. Dentro de sus ideologías, la democratización de la creación, buscaban romper con la estética y modos y estrategias tradicionales de la composición coreográfica para producir acontecimientos danzados. También se buscó rebasar la idea de la creación como un proceso racional para la construcción y estructuración del movimiento, para en su lugar colocar la experiencia y subjetividad del bailarín en el centro del contenido coreográfico. Dentro de las características, bueno, se replantea la corporalidad como el sustento de la danza, la creación se abre al azar y a lo aleatorio, también a la intuición, y los bailarines empezaron a buscar otras formas de entrenamiento corporal que se alejaran de las técnicas formativas y de los métodos y herramientas de composición tradicionales. De esta forma se crea una danza anárquica e indeterminada que no está preestablecida o que no requiere de un significado o discurso mental o emocional preestablecido o que preceda a la creación de movimiento. Así la danza se transformó en un medio para atender las relaciones simbólicas y materiales de los cuerpos. Bueno, ¿cómo todo esto impacta en la enseñanza? Bueno, al romper con la rigidez de la modernidad y centrarse en la experiencia del cuerpo y en la investigación colectiva, en la enseñanza se inaugura, digamos, un aprendizaje horizontal en donde la experimentación colectiva y la autogestión del conocimiento se vuelve sustancial. De ahí que el aula se comience a convertir poco a poco en un laboratorio, en un espacio donde se investigan los límites de lo dancístico y se van a cuestionar los cánones estéticos anteriores. Y bueno, el siguiente régimen es la danza contemporánea, en donde podemos encontrar un cuerpo relacional. Dentro de sus características ideológicas, en este campo se pone en práctica la libertad
y la democracia creativa. Se busca transgredir a una noción de creación vinculada al movimiento como estructura de la danza o como flujo continuo de los cuerpos en el espacio. Dentro de sus características estéticas, bueno, hay una diversidad y multiplicidad estética y creativa. Los elementos de la danza y la escena se expanden y se incorporan también elementos que no son propiamente dancísticos ni artísticos. Y también se va a generar un modelo de corporalidad dúctil y maleable que responda a las necesidades creativas de los colectivos. Por ello se borran las fronteras entre coreógrafos y bailarines, incluso también entre espectadores y artistas. Se rompe con el uso tradicional de las herramientas de la composición coreográfica y se van a generar estrategias que buscan decodificar los movimientos o los lenguajes preestablecidos. ¿Cómo todo esto impacta en los principios pedagógicos? Bueno, la pedagogía se va a desplazar hacia un plano mucho más reflexivo, en donde enseñar coreografía implica habilitar procesos de pensamiento corporal, experimentales y críticos. La figura del maestro se transforma en un mediador que acompaña a la emergencia de los saberes corporales. En la actualidad, la composición coreográfica se aborda desde una pedagogía activa, constructivista y humanista, en donde el estudiante es el centro del aprendizaje, y la composición coreográfica como asignatura también se transforma en un elemento que le permite al estudiante descubrir y construir su propia identidad artística. Por lo tanto, la pedagogía en la contemporaneidad busca integrar la experiencia, la emoción, el pensamiento, el bagaje experiencial que trae cada estudiante, reconociendo al cuerpo como una fuente de conocimiento y a la creación como una investigación viva que surge desde el cuerpo. Entonces, bueno, podemos observar cómo se ha ido evolucionando los principios ideológicos de cada uno de los regímenes estéticos de la danza escénica, y a su vez esto ha ido transformando el modelo pedagógico, que va desde el ballet, donde hay un enfoque puramente, bueno, tecnocrático, que está centrado en la transmisión del conocimiento del desarrollo físico. No se hablan de procesos, por ejemplo, sino solo contenidos, movimientos. Se transita ahí en la danza moderna un enfoque mucho más científico y disciplinar por todo el desarrollo teórico que tuvo este campo en el modernismo. Y aquí se unen conductismo y cognitivismo para generar un modelo tradicionalista aún centrado en el docente. Se continúa priorizando el desarrollo técnico a través de la repetición, la estandarización y la disciplina corporal. Y más recientemente, bueno, ya se integra un enfoque humanista mucho más integral que busca equilibrar las habilidades técnicas con el desarrollo cognitivo, emocional y artístico, integrando tanto la dimensión psíquica y emocional de los estudiantes. Este modelo tradicionalista está basado en el conductismo, o sea, sí se sigue priorizando el desarrollo físico en la danza, pero a su vez ya se ha buscado un enfoque mucho más integral y autogestivo. Bueno, entonces hemos podido observar cómo a lo largo de la danza escénica occidental, en cada régimen estético, ha configurado no solamente un lenguaje corporal, sino también un modo de concebir el aprendizaje. Los modos de creación portan ideologías estéticas y creativas que van a influir directamente en el proceso educativo, no están desvinculados, aunque estos regímenes ya no estén, digamos, vigentes. Comprender la enseñanza desde esta triple dimensión, desde la estética, la creativa, la corporal y la pedagógica, implica que la enseñanza no solo se limita a la técnica, sino que el ejercicio pedagógico implica un ejercicio de pensamiento crítico sobre el cuerpo y el lugar que ocupa en el arte. Entonces, bueno, en el contexto contemporáneo en el que nos encontramos, donde las prácticas escénicas se diversifican y dialogan con otros campos del saber, al entrar en la transdisciplina, por ejemplo, nuestra tarea como docentes consiste en articular esta complejidad, en donde en cada práctica en el aula convergen y están presentes todas las ideologías de estos regímenes. Entonces, los espacios educativos también deben ser un espacio para que todos podamos reflexionar de dónde venimos
y hacia dónde nos dirigimos, qué elementos vamos a retomar de cada régimen, cómo los podemos transformar y cómo cada quien le va a dar un uso personal de acuerdo a su desarrollo como artista escénico y de la danza. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Carolina Ramírez. Ahora vamos a darle la palabra al maestro Carlos Castro Tello. Bueno, maestro de la UNAI, del área de teatro, alumno de la Escuela Tradicional de ULA, bueno, con una amplia trayectoria, conocimiento en ese tema. No me voy a extender para no gastar tus 15 minutos, maestro. Su tema se titula Kino Lau, la encarnación del personaje a través del vestuario. Buenos días, aloha, ¿cómo hay? Bienvenidos. Bueno, voy a hablar desde la experiencia de más de 15 años de estar trabajando con kumuhulas tradicionales tanto de Hawái como de San Francisco y de Los Ángeles y contar el proceso en el cual nosotros utilizamos lo que en un momento dado se llama aquí accesorios para la interpretación de una determinada danza o de un determinado poema o mele. Primero que nada vamos a ubicarnos en espacio-tiempo de qué es el hula. El hula es lo que nosotros tenemos que entender muy bien para luego pasar por el proceso. A la siguiente, por favor. El hula es el corazón de los hawaianos, el hula es Hawaii. Esto no es hula. Este es un proverbio que se usa mucho en Rey Kalakaua fue el primero que lo dijo para poder reivindicar todo lo que es la danza tradicional. Y lo que nosotros a veces vemos mucho es esto, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende creer que es a partir de lo que se ha hecho mucho merchanting? La siguiente, por favor. Pero esto sí es hula. Hula tiene que ver mucho con lo que se está utilizando de los recursos naturales hawaianos para que nosotros podamos ir entendiendo la ejecución de la danza en sí. Si no estamos desde el contexto histórico, en el contexto biológico ni geológico, no podemos entender realmente qué es lo que se va a ejecutar. La siguiente, por favor. Algunos términos que voy a utilizar en esta charla es lo que es un kumu, que es un maestro o fuente de sabiduría, un olapa, que es un estudiante ejecutante de la danza, un halau, que es una escuela tradicional, lei, que es un collar o enredado, accesorio que se usa para la representación, un oli, que es un canto que tiene propósito religioso y protocolario, el pule, que es un rezo específicamente para determinadas ocasiones, y el mele hula, que es un poema dedicado exclusivamente para la danza. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con el kinolao. ¿Qué es el kinolao? El kinolao viene de dos palabras en Olodo Hawaii, que es kino, que es cuerpo, y lao, que son muchos. La característica del kinolao es la manifestación de los dioses en diferentes seres biológicos, ambientales, geológicos, ya sea para proteger, esconderse o asustar. Esa es una característica, recordemos que la cosmovisión hawaiana es animista, todo lo que está dentro de la naturaleza tiene un propósito dentro de lo que es la manifestación de un ser espiritual, hasta las piedras tienen un momento dado que tienen que ver con algún determinado dios, el viento tiene determinado con un determinado dios, y lo que hacen ellos es ejemplificar a través de los elementos lo consideran como un determinado dios, determinado nombre, ¿no? En este caso, pues voy a poner dos ejemplos, como la diosa Pele, su kinolao es la flor de lehua, y el lei que se usa para bailar es el lehua lei. La diosa Laka, su kinolao es el pavalapai, que es un herecho. El lei que se usa es el uso del palapalai lei. La siguiente, por favor.
Y aquí tenemos, por ejemplo, la representación de la diosa Pele, la flor de lejúa, que es una flor muy chiquitita, más o menos del tamaño de un índice, que crece a lo largo de la montaña y crece en el Kilauea principalmente, en zonas muy, muy altas. Y lo que se elabora con esa flor es el lei po'o, que es el lei para cabeza, y el lei ai ai. Entonces se va confeccionando de tal manera que sirve para la representación, en este caso, de un mele dedicado a Pele. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos a la diosa Laka. La diosa Laka es la diosa de Hula en particular. Su quinolao es el palapalay, que es un helecho de determinadas características grueso que se puede entretejer, y se usa un palapalay ley que se usa para representar en un momento dado la naturaleza en sí, o en un momento dado un cajico, perdón, una danza antigua dedicada para Pele, perdón, para diosa Laka. La siguiente, por favor. Aquí viene parte importante de lo que es la encarnación. La parte importante de la encarnación tiene que ver mucho con los protocolos. En Hawái todo es protocolario y los protocolos tienen que ver mucho con el orden de que deben de hacerse las cosas y el cómo se deben hacer las cosas. Hay una palabra en Hawái que se llama pono. Pono significa correcto. Pero cuando los kumujulas dicen hanakupono, es correcto de lo correcto. Entonces, no puedes salirte del protocolo porque entonces para los hawaianos sería como ofender no solamente a la diosa, sino ofender a todo Hawái. Son pasos que siguen para que dentro del hula, guiados por el kumu, el maestro, para la obtención del material, la obtención de donde van a utilizar el kinolao, la elaboración, la ofrenda, la ejecución y reingreso del usado del medio ambiente. Primero que se va a hacer, el Kumu-Hula decide, bueno, vamos a seleccionar este poema que vamos a ejecutar, y lo vamos a ejecutar porque es aniversario de quien se va a hacer, es para un evento ambiental, es el cuidador, llaman Aumakua o protector del Halau, y entonces escogen ese mele para su aniversario. No importa, lo importante es que se escoge un mele que se va a ejecutar. Pasa después al proceso de purificación del halau en sí, del kumu, de los haumana, de los estudiantes, el permiso para ir a buscar los elementos, la elaboración, el ofrecimiento, la investidura y la devolución después de haber ejecutado todo el mele hacia la naturaleza. Siguiente, por favor. Una de las cosas que se hacen, dependiendo de los recursos que tengan en la isla o en donde estés más cercano, por ejemplo, es el kapukai. El kapukai es una ceremonia que se hace de purificación con baño de mar. En el kapukai, todos los que son los estudiantes llegan antes de salir el sol, se hace un canto que se llama ealae, que es el levantamiento al sol, y después de eso se hace una ofrenda liberando todo lo que nosotros no necesitamos para enfocarnos directamente a la elaboración del mele, y después para pasar a hacer lo que es la búsqueda de los elementos. En Kapukai lo que hacemos es que después de que ya terminamos de hacer, nos metemos al mar, deseamos que todo lo que tenemos nosotros, enfermedades, malos pensamientos, situaciones de conflicto entre nuestros compañeros, se los lleve el mar, se los purifica y estamos listos después para la siguiente parte. Siguiente, por favor. Vamos a la colecta de los materiales. En Hawái, el kumu, el maestro, hace una petición junto con los alumnos de permiso. En este caso, generalmente se hace un permiso al aka. Se invoca el pule, el akae. El akae es un canto en el cual se pide permiso para poder agarrar cualquier elemento que se vaya a utilizar. Si se va a utilizar una determinada flor, va y se consigue y se va a cortar. Si se utiliza un tipo de corteza para hacer las faldas, que son se llama capa, se va y se pide permiso. Si se va a utilizar el hecho, si se van a usar hojas de determinada manera, va y se pide permiso para hacer esto. En caso, por ejemplo, que no se tenga un bosque donde se vaya a obtener eso, los materiales que se usan o se compran
te deben pedir permiso antes de cortarlos. Y de esa manera ya se cumple con el protocolo. Siguiente, por favor. La elaboración y ofrenda tiene dos partes. Uno es lo que es el cuaju alaca, que es el templo alaca, que en la imagen es como una piedra o una corteza, un árbol, que lo que usamos es utilizar el palapalay o la ofrenda que acabamos de cortar y ofrecérselo al alaca para la protección y la elaboración del vestuario. Y después de eso se hace la elaboración del vestuario. Todos los jaumanas tienen que participar en el tejido de sus accesorios. Entonces, el danzante en sí no solamente es el ejecutante de la danza, sino también es un artesano de su propio vestuario. Entonces, tiene que aprender a hacer sus tejidos de acuerdo a lo que va a ejecutar. ¿Sí? Entonces, aquí se usa, por ejemplo, la señora está haciendo una falda de hojas de ti. Aquí en México se llama graseña, se cortan, se planchan, se cuelgan, se van tejiendo uno por uno y es un proceso comunal. Todos los alumnos están en la chorcha, echando relajo tranquilamente y están trabajando hasta terminar. Y de eso viene la parte de los leis, que son los collares, lo que son las pulseras. Tienen que para trabajar entre todos y puede llevar hasta toda la noche y están todos trabajando para empezar a hacer la ejecución para el día siguiente, porque tiene que estar fresco, no puede estar en el refrigerador. Siguiente, por favor. Aquí hay una cita de Magea de 2010. Magea es una kumujula que está en San Francisco. Dice en su libro Manual de Jaumana, dice: el acto de vestirse para el hula conecta a la bailarina con el mundo natural, que le proporciona inspiración para su arte y los recursos necesarios para su sustento. Embellecer ritualmente su cuerpo con tela de corteza, enredaderas aromáticas y conchas marinas le recuerda que mientras los bosques y los océanos sean saludables, también lo será su gente. Al vestirse, el templo de su cuerpo se adorna y se prepara para la comunión con lo divino. Cuando la bailarina ha reunido y preparado adecuadamente los componentes de su ley y ha engalanado sus yardas de exquisito material para formar un pau, que es una falda muy, muy grande, puede alcanzar un estado meditativo conocido como Hu'ululia. Bailar en este estado hace que el poder de las palabras de un mele surte efecto, otorgando a la bailarina la capacidad de convertirse en un avatar de lo divino. Tiene que pasar por el proceso de poder crear toda esta imaginería en el momento que va a hacer la ejecución. Si no, como dice, mana no hay, haole no hay. No hay alma, no hay mana, no hay energía, no hay hula. Y eso se va a reflejar en la vista, se va a reflejar en las manos, se va a reflejar en los pies, se va a reflejar en la respiración y se va a reflejar en la comunión de todos los Haumana. Si Kumu falla, Haumana falla. Si Haumana falla, Kumu ha fallado. Siguiente. Cuando se va a hacer la investidura, se realiza por medio de un olipule para ir colocando, gracias, uno por uno, cada uno de esos se va poniendo y se va diciendo una determinada oración. Se va a poner, por ejemplo, a capa, toda la falda, se dice una oración. Se van a poner los brazaletes, se dice una oración. Y se va a poner un ley y se hace una oración. Generalmente el ley, que el pule, es que ley maila, es el oli para los leis, se llama que ley maila o kauka y que kai he malama lama o ni hau amali pa ai nu maila nala una we y que kai o na we na hala na ua kabahine o ua okina wea. Y mientras tanto vamos haciendo la ofrenda y se van poniendo los leyes y se va poniendo el compañero y de esa manera se nos sigue la comunidad. Se hace la investidura, ayuda a los compañeros, mientras tanto el kumu hace externamente un oli de bendición. Desde el proceso del mele para ejecutar hasta la devolución de los materiales, el olapa se integra con los accesorios para encarnar el personaje a través de los rituales y la concepción de los recursos naturales como manifestación de los dioses. En caso que se dedique el mele a un personaje como un rey o una reina,
La encarnación no es para que sea un rey, sino que el Olapa tiene una actitud de agradecimiento porque ha protegido el reino de Hawái. En general, todo Hokobu es ofrenda. Todo es, no es para que yo me luzca y me digan, ay, qué padre está mi vestuario, que voy a bailar, sino es que todo lo que yo estoy haciendo es para alguien más. Se hace para mi jalao, se hace para mi familia, se hace para mis humanos. El hula es el arte de danza de Hawái que expresa todo lo que vemos, escuchamos, olemos, probamos, tocamos y sentimos. Una frase que se usa actualmente de la Kumuma Ikiawi, que explica en resumen todo lo que hace dentro de Hawái. La última. Mahalo a todos. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, maestro. Qué bonito suena tu canto. Qué lindo. Pues bueno, entonces ahorita vamos a compartir el micrófono para que puedan ustedes participar, hacer preguntas a los tres expositores. Entonces, Hola, buenos días. La pregunta es para la maestra Ligia. Bueno, primero que nada, pues ya cuando hice el proceso de admisión, me acuerdo que yo le dije que yo pensaba que la somática era muy difícil y ahorita ya me vinculé mucho con la somática, o sea, como que siento que me estoy vinculando más con ella y se me hace muy interesante la parte de la respiración que también hemos vivido en clase. Y pues la pregunta es, ¿qué herramientas implementa para la búsqueda de las sensaciones con la respiración en sus clases? ¿O cuáles puede implementar, ya que también hay diferentes estudiantes con capacidades cognitivas? Bueno, pienso que las únicas herramientas que usamos, o al menos yo uso, es simplemente llevarte a ti hacia que vayas reconociendo eso que sucede. El otro día hablaba con alguien que me decía, es que para no, ¿cómo hacemos para que la persona no disocie su mente y su cuerpo? Y le dije, o para que asocie su mente y su cuerpo, es que decirle a un estudiante, asocia tu mente con o conecta tu mente, ¿te acuerdas que hablamos de conexión el otro día? Mejor te digo, siente tu pie, y cuando tú haces esa atención hacia tu pie, ya estás haciendo esa conexión. O sea, la manera es llevar tu atención hacia un área específica. Evidentemente, esa experiencia que yo te estoy dando es algo que yo ya he experimentado y sé que ahorita que respiro, mi pecho se mueve, y si yo te digo, observa como cuando inhalas, tu pecho se expande y lo haces. Y ahí estás haciendo esta pues intropercepción. Para mí ese es el modo de hacerlo, a partir de eso, de ir, porque finalmente tenemos el tórax y tenemos el mismo esqueleto, y por lo tanto, a no ser que tengamos ciertas limitantes, no sé, pensemos en alguien que tenga una dificultad porque tuvo una lesión en su columna y por lo tanto no siente, ¿no? Pensemos que puede ser eso, pues tendría yo que utilizar más el sentido de la vista y mis manos para que la persona pueda percibir lo que está pasando, ¿no? Porque básicamente es el sentido kinestésico el que usamos y no el de la vista ni el del oído. Porque eso que te digo que escucha cómo suena tu respiración básicamente es de adentro, no es el oído, sino es una sensación. Eso. Gracias, maestra. También es para la maestra Ligia. Es una duda que ha surgido desde que empezamos a tomar somática y ahorita que tenemos contemporáneo y así.
¿cómo podemos enlazar como docentes este sentido que tenemos de la respiración en una clase un poco más compleja como es el ballet? O sea, teniendo tantos objetivos por ver y teniendo una barra, un centro, todo tan estructurado y con tan poco tiempo, ¿cómo podemos empezar a adentrar al alumno a este sentido tan importante que es la utilización de la respiración para poder ejecutar los movimientos? Bueno, yo lo que hago justo ahorita, cada vez que tengo un grupo nuevo, el primer día me dedico a que sientan, pongan sus manitas y sientan, les digo la respiración de susto, que es hacer así, y cómo se levanta el diafragma y cómo suspendes el abdomen, porque finalmente en la danza clásica, pues al sostener hacia arriba, limitamos el movimiento de respiratorio espontáneo, ¿no? Porque espontáneamente se debería de mover en todas direcciones el tórax, pero si tienes elevado el abdomen y tienes sujeta la espalda, en algún lado tenemos que respirar y es aquí atrás, generalmente. Entonces yo dedico un primer día, eso no quiere decir que lo asimilen, pero sí me doy el tiempo y de pronto les recuerdo, ¿te acuerdas la respiración de hipo o la de susto? Y entonces, ¿cómo elevo mi abdomen, pero al mismo tiempo permito que mis costillas se expandan? Y es difícil, pero además en la danza clásica todo el tiempo estamos diciendo entreabro, respiro. Entonces ahí está esa sensación y luego también yo les digo mucho, siente que respiras, siente que el aire entra a momento que alargas el brazo. Y entonces ahí voy dándoles poco a poco, eso no quiere decir que se les quede o que lo asimilen realmente, pero se les da la indicación y depende del niño y de qué tanto tiempo les des la clase. Hola, mi pregunta es para el maestro Carlos. Me gustó mucho tu presentación y me conmovió mucho todo lo que dijiste y tu canto. A mí me gustaría saber para ti cuándo empezó todo esto, cómo encontraste esta cultura hawaiana y si en algún momento, sí, desde qué momento te llamó la cultura hawaiana. A mí me gusta mucho pensar que tal vez en otra vida, no sé, pero sí me gustaría saber para ti cuál fue ese llamado, porque lo predicas con mucho amor y con mucho corazón. Entonces, Las circunstancias en las cuales yo me topé con ellas no son místicas, son casuales y son muy frívolas, pero el contacto real con entender cómo es la cultura hawaiana fue a partir de mi primer Kumuhula. El primer Kumuhula que tuve nos tuvo a la enseñanza de poder empezar a decir los bule, las oraciones. Y a partir de ahí fue cuando empezamos a entender cómo ha sido el proceso de vincular todo lo que es natural y que es parte de nosotros. Como antecedentes he tenido muchas prácticas espirituales, muchas maneras de poder entender estas concepciones y van cayendo y se van ajustando de tal manera que lo vas entendiendo. Junto con eso, encontrarme con otros maestros, otros Haumana de diferentes partes de Hawái, de Los Ángeles, de San Francisco, que son mis contactos, mexicanos que han entendido esto, ha sido que en un momento vamos interiorizando ese proceso. Es un proceso muy largo, es un proceso de ir consciente, de ir dándonos cuenta de que existen elementos que nos unen a todos, que vamos entendiendo de que la acción que uno hace afecta la acción de todos los demás. Pero es un proceso que es largo y que sí es un camino bastante espiritual. Siempre y cuando entendemos, cuando ejecutamos el mele, nosotros nos ejecutamos, no como dicen aquí, no ejecutamos el baile, ejecutamos la poesía del mele. Y entendemos que cada movimiento de mano tiene una reencarnación de un elemento. Y lo vas viendo, lo vas señalando. Si vas a hacer una flor,
qué flor es la que estás visualizando y qué olor es el que tiene. Dentro de nuestra concepción, porque nosotros tal vez no hemos conocido una lejúa, por ejemplo, pero existe una planta yucateca que es una que le dicen tulipán, es un tulipán yucateco, que es muy parecida a esa, y es una flor mucho más grande, pero es de casi de la misma familia botánica. Entonces huele, por eso sí que huele similar, pero nos transporta a la mitología, nos transporta al simbolismo también que tiene que ver. Y eso es una cuestión de estudio, de práctica, mucha práctica personal, de ir al mar, contactarse, no a ver el mar de la misma manera que lo vemos siempre, de que vamos a bañarnos porque tenemos calor, sino entender cuáles son los procesos biológicos que ese mar que está aquí se conecta con el mar de otra parte del mundo y que tiene que ver con otro mar y que tiene que ver con el agua que estoy tirando. O sea, se va expandiendo y vas entendiendo. Ese es el proceso que yo he llevado en particular, ¿no? Hola, buenos días. Yo quisiera preguntarle a Carolina si nos puede hablar también acerca de cómo estos enfoques que ella menciona y que explica muy claramente, en los que se basa la pedagogía de la danza más alineadas a la coreografía o la composición coreográfica, también problematizan la manera en la que se va a calificar, ¿no? Sobre todo pensaba en la danza posmoderna, en la creación desde la posmodernidad y la danza relacional. Porque, por ejemplo, aquí en danza tenemos las dos licenciaturas y es un cuestionamiento que surge todo el tiempo. Cuando me entreno en danza o creo desde la danza clásica, también los puntajes siempre son menores y desde la danza contemporánea son muchos más subjetivos, más amplios. Entonces, cómo situarnos también como docentes y también como estudiantes, creo que nos ayuda mucho a entender estas perspectivas, pero también cómo se abre esta vasta posibilidad en la rúbrica. No sé si tú has podido también revisar estos modos o pensar en estos modos de evaluar, y por otro lado también en los materiales que se generan para poder guiar, porque finalmente creo que en los tres enfoques, cuando se habla de la coreografía o de acompañar procesos creativos, pues siempre es un espacio muy subjetivo, ¿no? Sí, bueno, tu pregunta es compleja porque precisamente siempre ha habido problema, siempre ha sido difícil evaluar los procesos que viven los estudiantes al interior del aula, sobre todo porque precisamente cada régimen estético conlleva ciertas ideologías que perduran hasta nuestros días y que están implícitas en el aula y en los roles que docentes y estudiantes juegan en su interior. Eso no significa que no pueda enriquecerse el proceso educativo con otras ideologías, teorías pedagógicas, ¿no? A lo mejor el ballet también podría enriquecerse con un enfoque mucho más de competencias, pero finalmente tendría que convivir los diferentes enfoques que estén presentes de acuerdo a la visión de cada programa educativo. Entonces, por ejemplo, si se está enseñando ballet dentro de un programa formativo en danza contemporánea, habría que revisar muy bien cuál es el objetivo de que aún exista ballet dentro de la currícula. Si nada más es porque estamos siguiendo los modelos pedagógicos que existen desde la institucionalización de la danza en el nivel superior, si nada más hemos ido con esa inercia, tendremos que también atrevernos a innovar, ¿no? A decir, bueno, ¿por qué estamos dando aún esta materia en este perfil cuando tenemos otras vertientes, otras posibilidades de integrar, a lo mejor otras prácticas de movimiento más inclinadas hacia lo somático, como, no sé, Feldenkrais, Alexander, otras
pues otras metodologías que existen y que también apoyarían lo que se está buscando al integrar el ballet. ¿Cómo se evalúa? Bueno, pues es que, como mencionaba, tendrían que convivir, decir, bueno, sí voy a evaluar lo que se está formando en el ballet, la parte técnica, la parte física, sin por ello quedar excluidos otros elementos que exceden al régimen al régimen estético y social del que viene el ballet, o sea, ese contexto. O sea, tendrían que evaluar tanto lo que en sí conlleva la enseñanza de la técnica clásica, como otros enfoques mucho más integrales y constructivistas, pero eso ya sería un trabajo mucho más de la academia, de los docentes y de la relación mucho más personalizada con el estudiante, para poder decir, bueno, aunque estamos enseñando la técnica clásica, el ballet, si queremos que estas materias contribuyan a la formación artística e identitaria de los estudiantes. Entonces, por un lado, evalúo el contenido, cómo cada estudiante lo aborda, los logros que se van teniendo, pero también en un diálogo mucho más personalizado, conocer los intereses de cada estudiante, sus inquietudes, cómo lo que van aprendiendo en estas asignaturas tiene una conexión transversal con otras, ¿no? Porque muchas veces están demasiado desvinculadas. Y, por ejemplo, en el caso de la composición coreográfica, si hay algún estudiante que dice, pues es que a mí sí me gusta mucho, me identifico con esta estética del ballet, bueno, ¿qué puedo retomar de ahí? Entonces, me parece que tiene que ir mucho más hacia una personalización del aprendizaje, en donde estén consideradas las expectativas, los intereses, sus proyecciones a futuro, todo su bagaje, para que así se medie un poco qué es lo que estoy evaluando, no nada más la parte técnica, formal, teórica, sino cómo el estudiante con todo esto, todo su universo personal interactúa con estos elementos. Gracias. Gracias, maestra. Ya. Bueno, buenos días. Nada más una pregunta por curiosidad al maestro Carlos. Eh, ¿Cómo se interpretaría o qué traduce el canto? Que sí, me quedó la duda. Que el Kelei Maila lo que hace es dice que dónde están las cosas dentro de ¿cómo decirles? Se va diciendo las montañas, se va diciendo todo lo que es las nubes que da dentro del ambiente que se está utilizando, donde se colectó las cosas, se está ofrendando al volcán Kilauea, se está ofrendando, perdón, a lo que es los bosques. Esa es una manera que se va traduciendo, ¿no? Cuando se hacen traducciones, que esa es una cuestión de las complicadas dentro del Olelo Hawaii, son simbolismos. Entonces, para los practicantes de hula, la traducción literal como tal queda en segundo plano muchas veces. Es la interpretación que el Kumu Hula le da. Esa interpretación se llama kaona. La kaona va a ser en base a lo que es su vida de Kumu Hula y cómo fue enseñado. Así, por ejemplo, este canto de Kelei Maila puede ser para el Kumu en el momento en que su madre le regala el primer ley en su vida. Entonces, ese sentir te lo dice a los alumnos más cercanos. Te puede dar la traducción como tal, como texto, pero el sentir te lo va a transmitir de tal manera. Nosotros, por ejemplo, hacemos en la
ahorita en séptimo semestre, Kunihikamauna. Kunihikamauna es un permiso que se pide antes de entrar a clase. Kunihikamauna ikalaye, o vayale lai vailu, hukiela ikalanika papa o kawaiki, alaya ele no naloka ipuha, kalaula mauka o kapae, mai pai kaleo, he ole kahea maye, ye. Traducido directamente viene de una leyenda. En el momento en que hubo un pleito ya con Pele y su hermana, van a buscar a un mortal, Legiao, y en el momento que su hermana va a pedir de montaña a montaña permiso, se usa eso. Pero dentro de los halaos es la manera en la cual el alumno antes de entrar deja todos sus problemas, deja todo lo que está para entrar a otra dimensión que es el salón. ¿Sí? Entonces, por eso las interpretaciones son dependiendo de los kums como tal. Gracias, maestro, qué bonito. ¿No hay otro canto? Sí. ¿Hay otro que tengas por ahí? El disco próximamente. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Aquí la compañera y luego atrás. Ay, también es para el maestro. Solo tenía como dudas si de casualidad da clases como fuera de la escuela, porque me interesa mucho. Sí, de clase afuera de la clase, de la escuela. Sí. Estamos en el 87, los sábados a las 8 de la mañana. Pero eso es otra cosa, completamente. Ya lo platico. Gracias. Y por ahí la compañera. Esta ya es la última pregunta, maestra. Sí, la última pregunta. Hola, este va para una pregunta para Carolina Ramírez. Y yo soy de danza contemporánea, pero he convivido mucho con pues, mis compañeras de docencia. Y mi pregunta es que si usted considera que al cambiar la pedagogía pueda cambiar el régimen estético de la danza, sobre todo hablando de pues, de perdón, mis apuntes. En cuestión a lo tecnocrático de la danza clásica. A ver, no sé si entendí muy bien tu pregunta, pero me preguntaste si desde el trabajo educativo se puede transformar un régimen estético. Sí. Ok. Pues es que en realidad, cuando la pedagogía se inclina hacia un trabajo mucho más centrado en el estudiante, en su desarrollo estético, o sea, en su identidad estética como artista, entonces eso va a ir creando nuevos regímenes en la danza, porque anteriormente cuando solamente se enfocaba en reproducir el régimen existente, como en el caso del ballet, que por eso sigue existiendo hasta nuestros días, muy fielmente de cómo originó, aunque ha evolucionado mucho las capacidades físicas que vemos en los bailarines actuales de ballet. Cuando la pedagogía solo se enfoca en que se reproduzca y se perpetúe el régimen que se está enseñando, entonces, bueno, eso permite que continúen presentes hasta nuestros días. Pero cómo ha evolucionado el arte, y en este caso la danza a través de estos regímenes estéticos, por un lado está el trabajo creativo que han hecho los grandes exponentes, los artistas, pero también desde la danza institucionalizada, con estos nuevos paradigmas educativos que están mucho más centrados en el estudiante y en el desarrollo identitario. Entonces, el estudiante a través de su posicionamiento o su enunciación artística en el mundo va creando nuevas propuestas estéticas. Entonces, no es tanto que se transforme lo ya existente, sino que se crea algo nuevo a partir de quienes ahora hacen arte, quienes ahora hacen danza.
Gracias. Sí, Gracias, maestro Caro. Y pues bueno, así cerramos esta mesa número 6. Muchas gracias a las maestras y al maestro. Y muchas gracias a ustedes también. Buena tarde. Gracias, maestras. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, maestra. Mucho gusto.